Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues tú, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares si le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Profeta Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 19. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal, diga señal, habrá cuando todas estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Palabras del Señor Jesucristo registradas en el Evangelio según Lucas capítulo 21 versículos 7 al 11. Estoy comenzando la conferencia de hoy que he titulado Señales de humo, con un video interesante. Hay muchos realmente, pero este me pareció interesante porque tiene en primer lugar una fundamentación científica. Fíjense que no comenzamos con un video bíblico, profético, no, comenzamos con un video de carácter científico. ¿Qué dice el hombre acerca de lo que pasa en el planeta? Y si siguieron de cerca cada palabra de el moderador de este programa, se darán cuenta que al fin y al cabo no hay ninguna explicación científica. Casualidades, se desconoce el origen, misterio, y hubo algo que me llamó cuando él habló de hipótesis alternativas y se refería a un fenómeno celestial desconocido. Eso me llamó la atención. De manera pues que cuando escuchamos estas opiniones científicas, y entonces lo estoy contrastando con los dos pasajes bíblicos que leí, un profeta de la antigüedad llamado Ezequiel y Jesús también profetizando acerca de los tiempos finales. Y estudiando esto desde un remoto pasado, Jesucristo fue profetizado como profeta. Allí estaba profetizando como sacerdote porque intercedió por nosotros, rey. Y todas las profecías relacionadas con su venida a la tierra, tanto su primera venida como su segunda venida. Al estudio de estos eventos, de los acontecimientos del futuro, se le conoce como escatología. Y la palabra escatología es del griego antiguo eschatos, que realmente está compuesta por dos grandes palabras. La palabra último y la palabra logos, que es estudio. De manera pues que escatología no es otra cosa que es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades futuras. El asunto del que quiero ocuparme con ustedes hoy tiene que ver con señales. Y las señales normalmente tienen un propósito, es advertir sobre un acontecimiento inusual. Es prepararnos para algo que pueda ocurrir. Todos los conductores sabemos que cuando vamos por una carretera o andamos por alguna calle de la ciudad, estamos viendo avisos
Esos avisos son precisamente señales que nos están advirtiendo acerca de algo. El obedecer las señales nos permitiría a nosotros cuidarnos de muchos peligros. La violación de esas señales, indudablemente, pues nos van a generar un tremendo riesgo. Me preguntaba entonces, ¿cuál es el origen y propósito de estas señales? Y entonces conseguí una ilustración interesante. Cuenta el escritor indio William Camus acerca de las señales de humo, que el proceso comenzaba con la elección de una colina que fuera suficientemente elevada. Allí se preparaba el fuego, utilizando generalmente leña húmeda que producía un humo de mayor densidad. Mientras dos nativos sostenían una manta tensada sobre las llamas y un tercer hombre llamado el que conserva el secreto de las señales iba agregando diferentes clases de hierbas que proporcionaban el tipo de humo deseado. Primero dejaban elevarse una recta y densa humareda blanca que indicaba que el mensaje comenzaba. A partir de ahí se intercalaban globos humeantes de distintos tamaños, separados por espacios perfectamente calculados. La cadencia y el grosor de estos aros hacía como el color del humo emitido poseían un sentido preciso. Por ejemplo, una humareda blanca significaba victoria, felicidad o paz, mientras que entre los Sioux, esos son nativos norteamericanos, las nubes negras indicaban desgracia o derrota. Interesante. Buscando información acerca de cómo ilustrar esta cuestión de las señales, me conseguí con esto. Y estoy utilizando esto como una ilustración para ponerlos a ustedes en contexto acerca de lo que es o lo que sería el origen y el propósito de una señal. Y es interesante ver que a diferencia de las señales de humo, las cuales daban estos antepasados, las señales de los días finales son de origen divino y su propósito precisamente es advertirnos para que estemos alerta y vivamos una vida que agrade al Señor, como decía el apóstol Pedro, ya que todo será destruido de esta manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Escuchen bien, por eso, y aquí está la advertencia, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ahí está la gran diferencia. Aquellos aborígenes tenían una técnica para enviar señales, en este caso usando el humo. Tenían un mensaje, pero tanto el procedimiento, es decir, el origen, como los mensajes, indudablemente eran absolutamente de origen humano. Cuando hablamos de las señales que están en la palabra de Dios, tienen un origen divino, vienen de Dios, vienen del Creador, vienen del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Soberano. Mientras que su propósito tiene que ver con los humanos. Es de origen divino, pero realmente tiene una proposición para nosotros los humanos y muy específicamente son para advertirnos acerca de acontecimientos futuros que serían determinantes para la humanidad. Así que llamo la atención hoy, en el nombre de Jesús, para que no esté creyendo en señales de humo. Hoy en día hay muchas señales de humo, procedencia y propósitos totalmente humanos. Las señales de humo, por su naturaleza en sí, fácilmente pueden ser inentendibles porque va a depender mucho de la fuerza del viento y otros elementos. Por eso las señales de humo son inseguras, mientras que la palabra de Dios es firme y verdadera. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Digan amén a eso.
Así que esta mañana quiero conversar acerca de las señales de un inminente cumplimiento escatológico. Estamos viviendo sin lugar a duda los últimos tiempos. Y todas esas señales nos advierten acerca de cómo debemos estar para un acontecimiento inusual. Estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo. La mayoría, no todos, pero la mayoría de teólogos y estudiosos acerca del Apocalipsis y de los eventos futuros ponen como un punto esencial, importantísimo, el regreso de Jesucristo. Como ya sabemos, Jesús vino, su primera venida a esta tierra fue como un ser humano, con propósitos muy específicos. Vino del cielo para proyectarse hacia los humanos. Pero Él dijo que volvería otra vez, así que eso enmarca la segunda venida. Una segunda venida diferente a la primera. En la primera vino como mártir, como redentor. En la segunda vendrá como juez. Y esto es importante que veamos el asunto de esta manera. Sin embargo, estos estudiosos indican que esa segunda venida de Jesús tendría unas dos fases, unas dos presentaciones. Una que sería estrictamente secreta, que conocemos en la Biblia como el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, que tendrá como objetivo esencial sacar de la tierra, sacar del planeta solo aquellos que han puesto su confianza y su fe en Él. ¿Están algunos aquí? Y la segunda fase, enseñan estos teólogos, será totalmente visible. De hecho, Pablo dice que todo ojo le verá y toda lengua le confesará. Y esto marcaría el inicio de grandes acontecimientos que no vamos a entrar en detalles, pues lo que me ocupa es el momento que estamos viviendo. Porque a raíz de todo esto que está pasando en el planeta, hay una gran preocupación en las personas. De hecho, acaban de ver y escuchar en el video que no hay una explicación a todo esto. Solo teorías, hipótesis. Y la gente ha comenzado a pensar en que, bueno, pudiera ser una alternativa, como dice allí, celestial, algo que está pasando de arriba hacia abajo. Entonces, es bueno dar respuestas más allá de la ciencia, respuestas que la Biblia, la palabra de Dios, nos da acerca de estos acontecimientos que tienen que ver con estos fenómenos naturales que están estremeciendo al planeta. Estamos hablando de huracanes, estamos hablando de terremotos, de inundaciones, entre otros. De hecho, hay algo importante que son las señales en el cielo. Lo que está pasando, como las grandes tempestades de arena, las grandes tempestades de nieve, las tempestades de lo que está pasando hacia adentro en el mar, cómo el mar se está recogiendo, todos esos fenómenos que no son o no han sido comunes y que no han tenido una reiteración como lo están teniendo en los últimos tiempos. Y algunos entonces se preguntan y corren una serie de hipótesis como las que estuvimos observando en este interesante video. Aunque no sabemos, y esto tenemos que ser enfáticos, aunque no sabemos el día ni la hora en cuándo el Señor vendrá, sí nos dejó señales, pistas de su pronto regreso. Y eso para nosotros es sumamente maravilloso. Saber que el Señor nos advirtió acerca de su regreso. De tal manera que yo lo que quiero hoy es enfocarme en la cuestión de las señales. El por qué, el para qué de estas señales, la importancia de estas señales y por qué tenemos que seguir estas señales. No sé qué tiempo voy a tomarme en esto, pero quiero terminar esto esta mañana. Una de las cosas por las cuales las señales son importantes
deben ser creíbles, es porque le dan veracidad a la palabra de Dios. Mucha gente se ha burlado de la Biblia y se ha burlado de lo que dice el Apocalipsis, de la historia bíblica. Algunos dicen el papel lo aguanta todo, pero tenemos que examinar lo que la Biblia dice y sobre todo su cumplimiento en el tiempo y en espacio. Ver cómo lo que está diciendo la Biblia se ha cumplido. Lo he dicho en otras oportunidades cuando en una serie hablamos acerca de la Biblia, pero hemos visto diferentes ciencias que han demostrado la veracidad de la Biblia. Una de ellas es la arqueología, por ejemplo. Todo lo que la historia bíblica sobre ciudades, lugares, donde para aquel entonces no habían mapas, no existían esas cosas. La arqueología moderna, y hoy más que nunca con la ayuda satelital, se siguen descubriendo estos lugares y ciudades. Y una vez más la ciencia, en este caso la arqueología, está diciendo, la Biblia tenía razón. Pero aparte de todas estas cosas que tienen que ver con la demostración científica, tenemos que ir a la palabra de Dios desde el punto de vista de la profecía. En la Biblia encontramos profecía. Un gran segmento de la Biblia, la palabra de Dios, está cargada de profecía, que en su momento histórico se dieron como algo que iba a ocurrir en el futuro. Y nosotros estamos en el futuro de esa gente. Y hemos observado cómo la Biblia, la profecía bíblica, se ha cumplido a través de los tiempos. Recordarán pasajes que leímos al principio, los dos pasajes que leímos al principio, y especialmente en las palabras de Jesús. Pero antes de que Jesús naciera, fue profetizado, y esto es un ejemplo importante. De manera que todos los detalles dados por el profeta Isaías acerca del Mesías, del Cristo, tuvieron su fiel cumplimiento. Y así podemos ir registrando mucha profecía bíblica que ha venido teniendo su cumplimiento en el tiempo. Y eso nos da una gran confianza en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, ojo, este primer asunto importante de las señales, al demostrarse que toda la profecía que fue dada ha tenido cumplimiento, entonces para nosotros que estamos en este presente, estamos viendo también un futuro, así como a aquellos les tocó en aquel tiempo ver un futuro, cosas que todavía ni pensaban cumplirse. Hoy nosotros también estamos frente a un futuro, es decir, hay señales que están en la Biblia que nos están diciendo que algo va a ocurrir. Es decir, ese es nuestro futuro. La pregunta es, ¿vamos a creer en la profecía bíblica cumplida? ¿Vamos a creer en la profecía bíblica que no se ha cumplido o que está por cumplirse? Creo que la respuesta está en lo primero. Es decir, si la profecía bíblica ya para este tiempo se cumplieron, hemos visto el fiel cumplimiento, el exacto cumplimiento de esas cosas, pues entonces debemos tener confianza en que la profecía bíblica que está para el futuro también se va a cumplir. Eso se llama importancia, veracidad de lo que tiene que ver con el mensaje bíblico. A mí, por lo menos, no me queda duda de que lo que la Biblia dice acerca de la profecía para estos tiempos se va a cumplir. Estoy completamente seguro de ello. Creo en la exactitud bíblica porque este no es un libro cualquiera, este es un libro revelado por Dios mismo a hombres y mujeres para que tuvieran un cumplimiento en esta tierra. Las señales son importantes porque expresan privilegio. Una persona que conoce las señales tiene un privilegio. Una persona que cree que estas señales están indicando algo para ocurrir tiene un privilegio. Y ese privilegio es la preparación, es el estar al tanto. Ahora, aquellos
que desconocen totalmente estas señales, pues están fuera del privilegio. Aquellos que han leído estas señales, pero no las creen, están fuera del privilegio. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses acerca de esto, de este gran privilegio. Mire cómo comienza, hablando de la profecía, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esa primera parte, ¿qué está diciendo el apóstol? Ustedes lo saben. Ustedes están al tanto de estas señales, y especialmente está hablando en relación a la venida del Señor Jesucristo. Ahora, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El conocer las señales nos da un privilegio de saber que lo que está pasando es cumplimiento bíblico y que nos capacita, nos da la preparación para el desenlace de todo esto. Por esto es un llamado importante para los amigos, las amigas, las personas que no han leído la palabra del Señor. Las personas que todavía no han recibido a Jesucristo como Salvador personal, no tienen el privilegio. Porque es un privilegio que se los ha quitado el desconocimiento o la ignorancia. ¿Cómo superar eso? Bueno, sencillo, hacerse parte de Jesucristo, recibir a Cristo como Señor y Salvador, ir a la palabra de Dios, a lo que Él está diciendo. Y entonces eso haría posible una traslación de las tinieblas a la luz para convertirte en un hijo, en una hija de luz, en una hija o en un hijo del día. Cuando habla de eso, está hablando de la claridad, está hablando del entendimiento de las cosas. El que está en tinieblas no lo entiende. Su mente es obtusa. Pero aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador personal tiene esa capacidad, esa iluminación que da el Espíritu Santo para entender los tiempos, lo cual le capacita para estar preparado. Un privilegio que nos da el hecho de tener a Jesús por nuestra decisión. Los que tienen a Cristo en su corazón lo tienen por una decisión. El evangelio no es obligatorio, no es a juro. No tienes que ser porque ser. Es una decisión personal. Yo estoy aquí sirviendo a Jesús por 50 años porque lo decidí. Y he mantenido mi decisión a través de los tiempos. Y esa decisión la he mantenido por la veracidad de la palabra de Dios y por el privilegio que me da la palabra de Dios. De manera que si recibes a Jesucristo en tu corazón, si decides aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entonces tienes el privilegio de estar preparado, de tener a Cristo en tu corazón y mantenerte en un estudio constante de la Biblia, la palabra de Dios. Es importante, es fundamental el asunto de las señales porque ellas expresan un privilegio, expresan responsabilidad. Y cuando leíamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 17, lo que nos habla allí es de una gran responsabilidad para aquellos que saben y entienden las señales. Escucha bien esto. Hay un privilegio, el conocerlas te prepara, pero también las señales son importantes porque te exigen una cosa importante que es responsabilidad. El que sabe algo y no lo comparte está siendo egoísta, es irresponsable. Por eso Dios está hablándole al profeta acerca de situaciones peligrosas y está hablando de la figura del atalaya, del vigilante, del que está allí en las alturas mirando los acontecimientos.
su responsabilidad es advertir a otros. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Quiero ver la mano levantada de todos aquellos que conocen las señales de las que estamos hablando hoy. Deja tu mano arriba. Quiero decirte que eres un gran privilegiado porque tú no vas a caer por inocente. Tú lo sabes. Y esa es la razón por la cual tú vives una vida santa y que agrada al Señor. Porque sabes que en cualquier momento estas señales van a precipitar una cosa importante, que es el regreso de Jesucristo. Pero igual como levantas las manos para acentuar que eres un privilegiado, también debemos levantar nuestras manos para decir que somos responsables por lo que conocemos. Es lo que el profeta está recibiendo de parte de Dios. Tú conoces, te voy a dar a conocer cosas, porque eres un profeta. Pero no puedes quedarte con la profecía, no puedes quedarte con el mensaje, porque es un mensaje que está expresando riesgos, que está expresando castigo, en este caso a Israel. Entonces él le está diciendo, tú tienes que asumir la responsabilidad de transmitir el mensaje. Un atalaya es un vigilante, es alguien que está viendo el tiempo, es alguien que está viendo lo que se está moviendo alrededor, y su responsabilidad es advertir. Y en este caso el mensaje que está recibiendo Ezequiel no es un mensaje cualquiera. Está recibiendo el mensaje: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. Fíjense el mensaje, es un mensaje de riesgo, peligroso. Entonces, con mayor fuerza, con mayor respuesta rápida, el profeta, el que conoce el mensaje, debe transmitirlo. Si no lo transmite, entonces dice: el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Lo que quiero decir entonces es que dentro de la responsabilidad en relación a las señales es que las señales deben ser anunciadas. Las señales deben ser predicadas. Y yo creo, fíjense, con más de 40 años predicando el Evangelio, he visto que en los últimos años poco se habla acerca de esto. Poco se habla acerca de los acontecimientos futuros. Hemos llenado nuestros mensajes de humanismo, de psicología. Hemos llenado nuestros mensajes del crecimiento personal, pero no hemos llenado nuestros mensajes de cómo crecer en Dios y cómo prepararse para la vida eterna. Y esto tiene que ver con dos cosas: la preparación para la vida eterna, sea por la muerte física, o la preparación para la vida eterna por el regreso de Jesucristo. Y es una responsabilidad. Nosotros, todos los que estamos aquí, como hombres y mujeres de Dios, tenemos la responsabilidad de mandar el mensaje de Dios, las señales de Dios, mandarlas al mundo, pero en el mejor sentido de validez y de importancia que el Señor le da. No hacerlo es un acto egoísta y muchas veces irresponsable. Y toda irresponsabilidad trae consecuencias. Lo que Dios está diciendo aquí es que si no anuncias, vas a responder por ello. Tienes que darme cuenta por ello. Y Dios es tan directo: yo pediré cuenta por su muerte. Ahora, históricamente, un atalaya permanecía en el muro de la ciudad y advertía al pueblo de un peligro inminente. Recuerden que las ciudades antiguas eran amuralladas
Pero aparte de las murallas, habían puntos estratégicos donde había gente vigilando, cuidando. Y si venía un ejército contra ellos, entonces tenían que advertirle al pueblo, tenían que sonar las trompetas, la advertencia, la alarma, para que la gente pudiera entonces resguardarse y salvar su vida. Era un peligro inminente. Hoy estamos frente a un peligro inminente. No importa cuál sea la explicación científica, si es que la hay. Algunos tratan de buscar a todo esto una razón humana. El recalentamiento global, por ejemplo. ¿Quién genera el recalentamiento global? Los hombres. ¿Quién tala los bosques? El hombre. Todo este abuso con la ecología, con el ambiente, obviamente trae consecuencias al planeta. Las pruebas estas de los grandes misiles que se hacen bajo tierra generan también problemas. Entonces, no, es el hombre. Pero yo quiero decirles lo siguiente. Jesús habló de terremotos. Pero para ese momento Jesús dijo, no, iba a ser por esto y por aquello y por lo otro. El asunto, eso para mí no es importante, no es relevante. Lo relevante es que Jesús dijo que iban a haber terremotos. Si fue la mano del hombre, pues bueno, fue el hombre como un instrumento para su propia destrucción, pero se está cumpliendo la palabra de Dios. Al fin y al cabo, lo que vemos aquí es el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que el atalaya estaba allí, viendo los peligros, acercarse y advertir. Algunos creen que literalmente, algunos estudiosos bíblicos creen que literalmente cuando Dios le decía eso a Ezequiel era que Dios lo iba a matar por eso. Bueno, otros creen que esto simplemente significa que Dios haría responsable a Ezequiel de lo que se perdería. ¿Qué tipo de responsabilidad o qué tipo de castigo recibiría? Lo importante aquí es que Dios está estableciendo una responsabilidad. Para ti y para mí se establece una responsabilidad en relación a las señales. El otro asunto que yo veo sobre la importancia de las señales están dentro de este mismo pasaje de Ezequiel, porque allí se establecen responsabilidades, pero también se establece la manera de cómo cobrar esa irresponsabilidad. El versículo 19 del capítulo 3 de Ezequiel dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y aquí hay una bifurcación interesante. El profeta, como el que transmite el mensaje, tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Transmitirlo. Él es el que emite el mensaje. Pero del otro lado hay un destinatario, que según el pasaje es el pueblo. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción o cuál debería ser la reacción de ese pueblo? Si reacciona positivamente, es decir, escuchó la voz del atalaya y se protege, se salva. Pero la otra cosa es que si escucha la palabra del profeta o del atalaya y hace caso omiso, entonces eso generaría juicio. Y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. El que escuche las señales y no se aperciba, morirá. Eso tiene que ver con justicia. ¿Por qué? Bueno, porque la atalaya está cumpliendo las órdenes. Es un acto de justicia. Obedeces, eres bendecido. Desobedeces, eres castigado. ¿Dónde están los padres y madres aquí? ¿Hacemos eso con nuestros hijos? Si los hijos obedecen, ¿qué le hacemos? Los felicitamos, ¿verdad? Y si no lo hacen, ¿qué hace usted? Mínimo le da un buen regaño. Dios es nuestro Padre y nos advierte, y Él es un Dios de justicia y juicio.
Amigos míos, amigas mías, esta mañana cumplo con darles la palabra. No ha sido mi intención esta mañana colocar ese video para atemorizar a nadie. No ha sido mi estilo toda mi vida. Pero sí creo que frente a lo que dice la Biblia, esto es interesante, frente a lo que está escrito, lo que está escrito frente a la realidad debe llamar la atención, mucho, mucho. Entonces esa realidad debe llevarte a ti a pensar seriamente. En el video y en las hipótesis decían una casualidad celestial, o sea, de arriba. Esto no es casualidad, esto es causalidad. Hay una palabra sobre eso que está teniendo su cumplimiento. Algunos racionalizan y dicen, pero siempre ha temblado, toda la vida ha temblado en el planeta. Pero la reiteración y el poder de los terremotos ha ido creciendo. Su poder destructivo ha sido tremendo en los últimos tiempos. Y lo que están diciendo los científicos, ellos no saben el origen, pero lo que están diciendo es que se prevé lo que ellos llaman el Big One, que es la falla de San Andrés, en el estado de California, que eso se ha estudiado durante mucho tiempo, y es lo que se llama como el gran terremoto, el megaterremoto. Y eso lo están diciendo los científicos, pero ya Jesús lo había dicho. Y no solamente lo dijo, sino ¿para qué lo dijo? Para el cumplimiento de lo que ya Él también estaba anunciando de su regreso. Todo esto es la antesala, bendito sea Dios, a su regreso por su pueblo. Entonces tú tienes que ponerte frente a eso como una realidad. No estoy asustándote, ni no estoy manipulándote. Es simplemente ver la realidad, ver el cuadro bíblico y lo que está pasando. 2 más 2, 4. Algo se está cumpliendo aquí. Usted mira, pastor, ¿qué voy a hacer frente a eso? Sencillo. La palabra de Dios te está advirtiendo. ¿Qué debes hacer tú como buen oyente? Atiende la palabra de Dios y obedece. Solo los que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador tienen un privilegio. El privilegio de saber, pero el privilegio de ser salvos. Y no estamos hablando de salvarse de un terremoto. Porque de repente, bueno, si nos tocó, hubo un terremoto y nosotros morimos en el terremoto. Bueno, el cuerpo murió allí, pero nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Si escuchas el sonido de la trompeta, si escuchas la palabra del profeta, si escuchas la palabra de la atalaya y lo asumes, entonces eres salvo. Si crees que Jesús es el Señor, si crees que Dios le levantó de los muertos, si le confiesas como tal, dice la Biblia que serás salvo. Esta es la gran oportunidad, es el gran momento. Así que hay que tomar en serio estas señales, seriamente las señales bíblicas, porque las señales de humo se las lleva el viento. Quiero ir un poco más a lo relacional. Quiero ir un poco más a la intimidad, a lo espiritual. Y una de las cosas que le dan importancia, le dan valor a las señales, es que estas entonces, por lo que están diciendo, nos demandan consagración. ¿Sabe que la palabra consagrar es una palabra interesante? Es una palabra de dedicación, tiene que ver con dedicación, dedicarse a algo, apartarse para alguien, ser fiel. La consagración espiritual entonces tiene que ver con apartarse para Dios, separarse de todo aquello que me distancia de Dios. Si hay algo en tu vida que te aparta de Dios, deséchala. Y esa es una decisión de consagración. Hay una batalla fuerte. Nosotros vivimos en un sistema fuerte, penetrante, que es cautivador.
Se llama mundo. Y ese mundo nos atrae, nos atrapa. Tantas cosas que podemos ver que son atractivas y cautivantes. No es fácil ser un cristiano consagrado en todos los tiempos, pero vamos a hablar de nuestro tiempo. No es fácil ser un cristiano consagrado en este tiempo. Hay tanta gente a tu alrededor, tantas cosas a tu alrededor haciéndote morisquetas. Y tú estás viendo y estás viendo. Y Juan habla acerca de esas cosas, de los deseos de los ojos, porque te atrapan. Nuestros sentidos están expuestos a este sistema y muchas veces son cautivados por él. Pero cuando tú ves las señales, y no solamente ves las señales como tal, sino ves el cumplimiento de las señales, entonces tú dices, oye, Señor, la verdad es que tengo que tomar las cosas en serio. Yo he estado viviendo un evangelio así tú sabes, como vaya viniendo, vamos viendo. El evangelio de la conveniencia. Estamos viviendo un evangelio a lo religioso. De ir un domingo al templo, gloria a Dios, aleluya. Pero después de salir del edificio, entonces, la vida loca. Un evangelio sin compromiso. El ser simplemente espectadores. Aplaudir a los que hacen. Ese es el sistema religioso. El verdadero evangelio es el evangelio de la consagración. Es el evangelio de la dignidad cristiana. Y cuando hablo de la dignidad cristiana, no estoy hablando del cristiano que da lástima, del cristiano llorón, el cristiano que se queja por todo. Eso es indignidad. La dignidad cristiana es el hombre, es la mujer valiente que frente a las circunstancias de la vida está diciéndole al Señor, heme aquí, envíame a mí. Frente a la tentación está diciendo, quiero agradar a Dios antes que a los hombres. La dignidad cristiana es aquella que, como el apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir. En la escasez o en la abundancia. Por lo tanto, no me voy a quejar. No es mi hora de morir, es mi hora de vivir. Esa es la dignidad cristiana. Por lo tanto, yo soy de los pastores moderados que no creo en esa teología escapista. Ojalá el Señor viniera pronto para terminar con esta lucha. Señor, ¿y cuándo es que vas a venir? No. Yo creo que mientras tú estés aquí, tienes que hacer lo que Dios te dice que hagas. Tienes que ser el profesional mejor, el empresario mejor, el comerciante mejor, el mejor padre de familia, el mejor esposo. Vive tu vida en esta tierra mientras el Señor lo determine y haz de esta vida una vida bendecida. Los que se están quejando todo el tiempo tienen un evangelio indigno. No están dándole el nivel del evangelio. Porque en Cristo, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Pero tampoco me quedo en los laureles. Bueno, el Señor que Él venga cuando Él le dé la gana. Y yo no me quejo, yo estoy viviendo. Pero tampoco puedo ignorar que el Señor viene pronto. Y en ese sentido yo me ubico, soy moderado. Veo también mi realidad. Veo la realidad bíblica y veo la realidad de los tiempos. Y creo firmemente, como los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, que vivían bajo la expectativa del inminente y rápido regreso de Jesucristo. El saludo entre ellos era Maranata. No era como nosotros hoy en día, Dios te bendiga o te bendigo.
O bendiciones, eso ha cambiado mucho. Hoy la moda es tremenda, ¿no? Ya usted dice, si usted dice ahora Dios lo bendiga, usted es de la Cuarta República. Los de esta república son bendiciones. Las dos son buenas, hermano. Entonces ellos veían esta realidad tan inminente que se saludaban Maranata, lo cual indicaba Cristo viene. Y así se animaban con esas palabras. Cristo viene. Se transmitían la esperanza. Porque ¿cuál es la esperanza más grande del ser humano en este planeta que se hunde? El regreso de Jesucristo. No hay otra. Pregunto, ¿tiene esperanza aquel que dice que para el que se muere todo se acabó? No tiene esperanza. ¿Cuál es su esperanza? El hueco, el hoyo, 3 metros bajo tierra, no hay más nada. Hay que vivir la vida porque no hay más nada después, como decía el extinto Simón Díaz, después de esta vida. Ustedes se la saben, caballo viejo. No hay otra oportunidad. Bueno, Simón Díaz lo admiro y lo aprecio, pero ahí se peló. Porque hay otra oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús. La esperanza de un cristiano es Cristo, es su regreso. Si no, seríamos las personas más, ¿cómo dice el apóstol Pablo? De quien tendría que tenerse más lástima. Los que no tienen esperanza son aquellos que dan lástima. Son como la vaca del pobre, que en vez de dar leche, lo que dan es lástima. Entonces, las señales no son para asustarte, mi hermano. Toca el que está a tu lado y no te asusten. Las señales no es para aterrorizarse, las señales son para esperanza. Te están diciendo que tienes la razón, que no estás equivocado. Lo dice la Biblia, se está cumpliendo. Yo creo en eso, por lo tanto tengo la razón. Ahora, frente a eso, ¿qué debo hacer? Oye, buscar más al Señor, consagrarme, servir al Señor. Mira lo anterior dice que si no le hablas a la gente, bueno, es una irresponsabilidad. Entonces, si sabes que Jesús está pronto a venir, aprovecha, haz que otras personas se enteren, comparte lo que tú sabes, comparte tu alegría, tu esperanza. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Y ahí tenemos esa visión profética, esa visión de los tiempos de Pedro. Él está viendo también los últimos tiempos. El contexto lo dice, pero a partir de este versículo 11, él está diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, con admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esto es consagración, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Pero vamos a completarlo con el apóstol Pablo. Fíjense ustedes, Pablo y Pedro eran apóstoles del Señor, recibieron la palabra del Señor, ambos tenían al Espíritu Santo. Pero qué interesante que el mismo lenguaje de Pedro es el mismo de Pablo, y no fue porque fueron al mismo seminario, ni al mismo instituto bíblico, ni a la misma universidad teológica. No. Simplemente están recibiendo la claridad del Espíritu, la que los hombres que escribieron la Biblia recibieron, la inspiración. Fueron inspirados por Dios, y en este caso por el Espíritu Santo. Están hablando el mismo lenguaje. Por eso la Biblia no se contradice, porque su autor es uno mismo, es uno solo. Pablo entonces dice, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. No sé realmente
Pero ¿cuál es su perspectiva acerca de la iglesia? Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando del Centro Evangelístico Peniel, estoy hablando de la iglesia universal de Jesucristo y especialmente de nuestra iglesia nacional y por qué no de nuestra iglesia regional. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo ve usted la iglesia del Señor? Pudiera ser que nos sentamos un poco frustrados frente a eso, por la falta de unidad, por las diferencias doctrinales, por las diferencias de formas. Y todos quisiéramos ser monolíticos, estar de acuerdo en todo. Incluso hay gente que le afecta a eso. Si tú eres uno de ellos, quiero decirte que no estés viendo a los demás, mírate a ti mismo, mira tu relación con Dios. Hay gente que se frustra, se siente mal cuando hay gente que anda pecando, gente que está haciendo cosas malas, porque están mirando a las personas y nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. El autor de los Hebreos dice, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el que mantiene tu fe? Cristo. El hermano no mantiene tu fe. El pastor José Hernández no mantiene tu fe. Tu fe la mantiene es Cristo y cuando tú pones tus ojos en Él. Que el pastor aquel hizo aquello, que el apóstol tal está cogiendo los reales, que olvídate de ellos, pon tus ojos en Cristo Jesús. Ninguno de ellos te va a salvar, ninguno de ellos pagó un precio por ti en la cruz, solo Cristo salva. Y solo a Cristo Jesús hay que entregar nuestra vida y vivir para Él, bendito sea su nombre. De manera que esto de las señales deben animar nuestra fe. Y no solamente eso, sino animarnos los unos a los otros. Dice el apóstol a los tesalonicenses, anímense unos a otros con estas palabras. Llénense de aliento los unos con los otros con estas palabras. En medio de esta sociedad en crisis, tú haces un paneo de 360 grados, especialmente en nuestro país, y vamos a ver la decadencia en todas las áreas. Con dolor digo que la que más me preocupa de todas es la decadencia moral, es la decadencia espiritual. Las demás cosas se pueden resolver rápidamente. La economía puede cambiar en este país. Sube el precio del petróleo y si los políticos lo saben administrar, tendremos entonces abundancia. La política cambia. Dictaduras en el mundo han caído, gobiernos comunistas han caído, gobiernos de derecha y de izquierda han caído. La política es circunstancial. Los partidos políticos, los líderes son circunstanciales. Todo eso puede cambiar. ¿Sabes? Me preocupa la parte moral. Me preocupa la parte espiritual porque cambiar una mente no es como resetear una computadora. Tú puedes cambiarle el programa a tu computadora, puedes borrar y hacer cosas nuevas. Pero la mente del hombre no lo puede hacer el hombre. Y lo que el hombre puede hacer para medio generar cambios requiere mucho tiempo. Algunos especialistas en la conducta humana dicen que para que Venezuela pueda cambiar se requieren aproximadamente unos 20 años. Cambiar de aquí. Tóquese aquí. Cambiar de aquí. O cuando la gente se acostumbra a tirar el papel en las calles, una minucia, enseñarlo a que no lo haga, requiere un esfuerzo de gobiernos, de instituciones, un esfuerzo de los padres. Yo estoy viendo, Señor, ¿cómo va a ser la generación de estos padres, muchachitas de 14, 15 años ya con un hijo? ¿Qué espera? ¿Cómo va a ser esa madre, bendito sea Dios, irresponsable? ¿Cómo va a ser esa sociedad? Y ese es el gran reto.
El gran reto de la iglesia. Toca el que está a tu lado. Ese es nuestro gran reto. Ser diferentes para que otros sean diferentes. Y entre paréntesis, próximo domingo comenzamos esa serie. Sé diferente. Porque eso es lo que necesitamos, ir cambiando esa conducta. Pero esa conducta puede ser cambiada de manera más rápida y favorable cuando Jesucristo entra en el corazón de las personas. Esta sociedad, escucha bien, desde el punto de vista humano, parece sin salida. Parece que no hay soluciones. Hay mucha desesperanza. Voy a repetir estas palabras. Estoy ya a punto de terminar. Todo será destruido. Son palabras del apóstol Pedro en una traducción diferente. Todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento, el cielo será destruido con fuego y todo lo que en él hay será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Y concluye el apóstol Pedro, su segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Estoy cerrando esta conferencia con esta señal importante que es la consagración. Tenemos retos, es tu propio reto, pero también tenemos el reto hacia otros. ¿Qué estamos proyectando hacia otras personas? ¿A quién proyectamos? Si los cristianos evangélicos estamos haciendo lo mismo que hace la gente sin Cristo, entonces sencillamente no estamos aportando nada. Él viene y debemos estar listos. Pónganse de pie, por favor. Qué bueno eres, Señor Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Entera consagración a Dios. Mira los tiempos, mira tu vida. Mira tu vida con Cristo. Amigo mío, amiga mía, mira tu vida. Mira lo que está por delante. ¿Qué vas a hacer? El profeta Isaías dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día para la consagración. Levanta tus manos y oremos juntos. Digan después de mí: Señor Jesús, hoy está confirmada en mi alma que tu palabra es verdad. Te pido perdón si en algún momento he dudado de ella, si en algún momento la he dejado de lado. Hoy, al confirmar su veracidad, mi paso, mi deseo es consagrarme más y más a ti. He aprendido que debo ser responsable con la palabra profética y que debo transmitirla con amor, con esperanza, con gozo, sabiendo que tú eres un Dios bueno y que para siempre es tu misericordia. Que no deseas que nadie se pierda, sino que todos
todos vengan a salvación. Señor Jesús, te amo. Eres mi Rey. He declarado tu palabra en mi vida. Te he confesado como mi único y personal Salvador. Hoy yo te pido que todo aquello que está quitando mis ojos de ti, Señor, tú lo retires. Porque no quiero nada que no venga de ti. Es a ti a quien amo. Es a ti a quien deseo obedecer hasta el final de mis días, o cuando tú vengas en gloria. Señor Jesús, Señor Jesús, mi vida es tuya, te pertenece desde ahora y para siempre. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.